Ina César Chosh, Quiché, Xincojí, municipio Reina Hualá, departamento Resololá, en Guatemala. He ido perdiendo mi quiché, ya no hablo como antes. Ya mezclamos el quiché con el español y hasta con el inglés. Lamentablemente mi idioma se está perdiendo. Las nuevas generaciones lo hablan menos y menos. Nací en 1991, en los últimos años de una guerra que duró más de 36 años. Este fue un conflicto complejo, influenciado por la Guerra Fría. Se sintieron las secuelas con los ambientes polarizados de desconfianza. La religión pasó de la católica a la cristiana. La economía no podía crecer. Y al ser indígena el impacto se multiplica, pues viene acompañado del racismo colonial. Mi padre murió cuando tenía solo 2 años y mi madre se quedó al frente de una familia de 7. Ella trabajaba mucho, siempre viajando, y eso obligó a que yo tuviera que ser más independiente muy pequeño. Ya a los 10 años yo tenía que encargarme de mis alimentos, de mi escuela, de prepararme lo que yo necesitara. Tenía que encargarme de mí mismo. Para entonces mis 2 hermanos se habían ido a los Estados Unidos y 2 de mis 3 hermanas ya estaban casadas. Yo, siendo el más chico de la familia, estaba solo. Guatemala era muy difícil, entre la constante discriminación y el cortejo de las maras. Aunque nacieron en los Estados Unidos, están muy activas por allá en mi tierra. No había condiciones para poder imaginar una vida sin violencia. Yo me adelanté a una ola de menores migrantes centroamericanos que viajábamos solos con un rumbo a los Estados Unidos. Yo solo tenía 16 años cuando me fui. De Guatemala a la frontera con Estados Unidos me aventé como 20 días caminando y a veces en bus. Fueron 5.000 kilómetros. Cuando estaba entrando por Arizona me agarró migración y me llevó a la detención. Al inicio me sentía muy estresado, pues no sabía lo que iba a suceder y no sabía dónde estaba. Del albergue me llevaban todos los días a una escuela. Yo, que venía de hablar casi todo el tiempo en quiché, me tuve que acostumbrar a hablar en otra lengua. Por ser menor de edad, migración contactó a mis hermanos que ellos vivían en Brooklyn. Recuerdo que fue una gran sorpresa encontrar Nueva York tan frío, con mucho viento y los árboles sin hojas. Por un momento me arrepentí al ver la ciudad y así sentir el frío en los huesos. En Nueva York empecé a involucrarme con organizaciones comunitarias, pues allí me daban apoyo legal y clases de inglés. Así pude solucionar mi situación migratoria. Para mí,
Estas organizaciones se convirtieron como en mi familia. Ellos me animaron a entrar al Art Students League. Con la escuela aprendí que yo podía ser un artista, pero de todos modos yo tenía que trabajar en construcción para poder vivir. Y han pasado casi 14 años desde que llegué y me he convertido en otra persona. En Guatemala era un adolescente que no era valorado y aquí siento que pertenezco a una comunidad que me aprecia como humano y como artista. Mi visa está a punto de expirar. Es la primera vez que haré estos trámites sin el apoyo de las organizaciones a las que yo estaba tan apegado. A free legal services organization supporting young New York immigrants. To continue in English, press 1. Para continuar en español, oprime el número 2. Y voy a tener que hacerlo directo con abogados y pues ahorrar para poder pagar los gastos del visado. Estoy buscando ayuda por la renovación de mi Green Card. Me siento un poco estresado, pues los gastos son altos y llega al mismo tiempo que hay que pagar los impuestos. Ya me queda poco tiempo para renovarla y espero que no haya ningún problema. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu.
hermano, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi chavo? Ya. Ya aquí, listo. Y qué pinche frío, güey. No, está bien frío. Primavera en Nueva York. Sí, ¿cómo estás, hermanito? Bien, hermano, ¿y tú? Bien, bien, hermano. ¿Cuál es el plan hoy? Tenemos que hacer esta base para la tienda del Bronx, güey. Ok. Oh, chido. Chido, chido. Entonces, sácate las baterías, güey. Vamos a cortar estos. Vamos a sacar. Disco de corte, baterías. ¿Dónde está la taladro. mochila? Debe estar ahí. Acá. Nada, pues ya me mandaron un correo, mi chavo. Quieren ¿De qué, que vayamos a tocar a Filadelfia para un ¿Cuándo, güey? evento. ¿Con Alma del Mar? No, es otro lugar, pero es muy chido. Güey, ¿cuándo era lo que me dijiste que era el Porch Festival? Es no sé el qué. 4 de junio. 4 de junio, ok. Por favor, apúntala. Mira, es buen momento, güey, porque ahorita en el verano... Carnal, el flexo, güey, El flexo, aquí está. pásamelo. Ajá, ¿que en el verano qué? Güey, es que se junta todo, güey, porque ya tenemos... Como que la raza ya se sale un poquito más, güey. Luego viene verano, entonces... Los lugares van a querer música porque durante toda la pandemia no hubo música, güey. Entonces ahorita que ya todo el mundo puede, todo el mundo va a querer Hay que salir. aprovechar, ¿no? Ahora sí ya se va a poner chingón. Y ¿sabes qué? Estoy trabajando en algunas canciones también porque nuevo repertorio también. Sí, Necesitamos pásame nuevos. lápices, ¿no? Porfa. Sí, hermano. ¿Cómo está todo contigo? Güey, pues ya sabes, güey. Como que no, a veces no está tan chido. A veces como que estar solito así pega un poquito, pero Sí, es que Pues está- apenas acabas de llegar, ¿no? Tienes como un año acá, ¿no? claro, güey, todavía no hago ni un año, güey. Ujú. ¿Tú, hermano? Yo ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado al frío y al ¿cómo se llama? Y a estar un poquito en soledad. Güey, pero no sé si eso sea normal, güey. Yo creo que no deberíamos regularizar tanto de que me siento bien estando solo y al frío. No, lo que güey, yo pasa creo es que, no. lo que pasa, mi chavo, es que ahorita con todo lo que ha pasado y estar encerrado, por todo lo que nos ha pasado en estos años, pues traemos un poco de depresión, ¿no? O sea, como de Sí, güey. acumulada, ¿no? Aunque no estemos. Claro, güey. Pero ya ahorita vienen las tocadas, hermano, y ahí vamos a tocar, Eso sí, güey. a fandanguear. Digo que la raza ya quiere eso, güey. Pues ¿qué es el disco para pulir? Disco para pulir, no, mejor sácate. ¿La lima? No, carnal, brocas de titanio. Tenemos que hacerle 3. 3. Ok, titanio. Porfa, güey. Aquí sí es aquí en Nueva York, todo el tiempo es trabajar y trabajar. Porque la renta no nos espera. Sí, hermano. ¿De ese lado? Párate así, güey. Agárralo de este lado para que tenga más fuerza, güey. Porque si lo agarras así, se te puede doblar. Entonces agárralo aquí, güey. Así, mira. Párate así, güey. Y hasta acá, güey. Ok. Ahí dale, güey. Que no veo con esos lentes. Chava, hay que limpiarlos, ¿no? Un poquito, ok. Ahí está, Ya estuvo. ya estuvo. Pues ya vámonos, güey. Vamos, mi chavo, vamos Cámara, mi a chavo. desayunar y echar un- Deja la batería conectada, güey, para que se vaya cargando, Sí, güey. claro. Ok, Vamos al coyote, ¿no? vámonos. Pase usted. ¿Qué carnal? ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, bien. No, yo ya sé que voy a pedir, güey, ¿para qué lo veo? Oye, carnal, ¿y cómo te fue el año pasado, güey? Porque ahorita ya viene la primavera, viene lo chingón, güey. Pero el año pasado estuvo medio pesado, güey. Para mí no fue nada fácil. Oh, fue el año del terror para mí. Hubo para mí muchas pérdidas fuertes. A mi hijo le diagnosticaron tumor en el cerebro y con ayuda de muchas personas que estuvieron a mi lado todo el tiempo, pude conseguir el dinero, ¿no? Para la cirugía y todo eso. Pues hicimos todo lo posible, pero tú sabes. Güey, pero nadie sabíamos que tú estabas pasando por eso, güey. Pues es que creo que lo Güey, que... no sé si Julia sabía, pero nadie Sí, sabía, sí güey. sabían. No, o sea, la verdad es que casi no comento cómo me siento. O sea, realmente siempre me guardo mucho de las cosas que como que me hacen sufrir o me hacen sentir bien, ¿no? O sea, como que las cosas privadas creo que siempre las he pasado solo. Y eso creo que ha sido por tanto tiempo de estar solo en este país, ¿no? Entonces, pues igual también a nosotros nos dicen, como tú sabes, pues en México te enseñan pues te caes y te levantas y sigues adelante y pues no pasas el proceso que deberías de pasar, por ejemplo, de sentirte triste y de realmente llorar como se debe, ¿no? O sea, como que de repente todo el tiempo estamos como tratando de no llorar ni sentirnos tristes. Sí, güey. Sí, todavía me acuerdo, o sea, la última noche que él, que él estaba consciente, pero no podía, ya estaba dormido, pero consciente, ¿no? Y que le dije que iba a estar todo bien, yo tratando de decirle, hijo, todo va a estar bien, vamos a salir de esta. Y todavía tenía mucha esperanza, aunque los doctores me dijeron que ya ya no se podía hacer nada. Entonces agarré y pues toqué mi arpa y le estaba platicando, hijo, mira, te voy a cantar una canción. Y empecé, ¿no? Poco a poco, a cantarla de un día a la vez. Esa canción tiene mucho que ver con como seguir adelante día a la vez, no puedes vivir, pues, no pensar más que en el día tras día, ¿no? Y él me escuchó y lo sentí y escuchó y empezó a moverse y a respirar más rápido y ese día fue desde entonces no puedo, o sea, no he dormido, hoy he dormido, pero he tenido muchas pesadillas acerca de ese momento exacto. Y lo difícil todavía de esto es no poder ir a estar con él porque pues yo era el que estaba pagando estaba pagando toda la cirugía. Es muy difícil que uno pueda salir y dejar lo que tienes porque tienes que pagar las cuentas del hospital, ¿no? Y Güey. pues gracias a Dios le hicimos todo lo posible, o sea, mucha gente estuvo involucrada, gente que me quiere y pues eso. Y pues esto me dio otra como lección, ¿no? Vamos, la vida es corta. Güey, nadie la tiene segura, güey. Bueno, fíjate, ahora me metí a estudiar, estoy estudiando música. Acá tengo mis apuntes, porque también quiero seguir componiendo y si quiero seguir haciendo cosas. Mira, ejemplo, estoy haciendo mucho de círculos de quintas y estoy trabajando con eso. Estoy trabajando en la rítmica, las escalas, que pues como yo aprendí más como por copiar, por buscar, o sea, como más que como no fui a una escuela así a decir, bueno, voy a estudiar música realmente bien. Pues dije, es el tiempo, digo, voy a hacer algo. Esta configuración de círculo de quintas, güey. Las armaduras van incrementando sostenidos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego bemoles. 1, 2, 3, 4, 5. Sí.
Pues qué tal si no, sácate el requito, vamos a echarnos un son. Aguacero y temporal, aguacero y temporal, yo soy agua y permanente. Yo soy agua y permanente, aguacero y temporal, aguacero y temporal, yo soy agua y permanente. Siga usted con sus amores, no se los vengo a evitar. Soy agua y permanente, aguacero y temporal. Siga usted con sus amores, no se los vengo a evitar. Yo soy agua y permanente, aguacero y temporal. Ariles y más ariles, ariles de aquel que fue a darle agua a su caballo que se le murió de sed. Isa, marinero, Isa para la ensenada, yo también fui marinero, del agua dulce y salada.